un curso muy productivo, ¿no? Después de las charlas del día de ayer, de tanto aprendizaje, para nosotros ha sido muy productivo personalmente también. Y en esta oportunidad, pues nos es grato continuar con este ciclo de charlas. Y en esta oportunidad, para mí Recording in personalmente progress. es muy grato dar la bienvenida a la siguiente ponente, una colega de nuestro hospital, que es la doctora Denisa Pajuelo. La doctora Denisa Pajuelo, ella es médico especialista en medicina interna y medicina intensiva, ¿no? Con maestrías en medicina, maestría en persona, en una maestría en persona, matrimonio y familia y un doctorado en ciencias de la salud. La doctora Pajuelo ha llevado cursos de especialización tanto a nivel de Phoenix, Arizona, en la institución Aspen, ¿no? Una institución americana dedicada a lo que es la nutrición. También ha llevado cursos de especialización en la Fundación Santa Fe en Bogotá, Colombia, ¿no? Ha sido también ponente de muchas charlas de terapia nutricional, tanto como TNT, tanto charlas también de la Sociedad o la Asociación Peruana de Terapia Nutricional. Ha sido también entrenadora de varios cursos de capacitación para profesionales de la salud en el ámbito de la terapia nutricional. Para mí, para todo el grupo organizador, es un placer tenerla y un honor poder presentarla. Doctora Pajuelo, buenos días. Doctor Juan, muy buenos días, gracias. La doctora Pajuelo va a tener a continuación el tema de soporte nutricional en el paciente COVID-19, ¿no? Paciente con COVID-19. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, saludarlos y agradecer al comité organizador. Es importante este tipo de jornadas que permiten de alguna manera actualizarnos y compartir lo que se va conociendo respecto a este tema tan importante y que nos afecta tanto. El tema de hoy, más o menos lo he dividido en estas partes, de tal manera que podamos ir identificando todos aquellos aspectos que comprometen realmente el estado nutricional de un paciente con esta patología y puntualizar aspectos pilares básicos en el manejo del mismo. Bueno, esta enfermedad que ya tenemos más de un año interactuando con ella y conociéndola, nos ha puesto en perspectiva el compromiso que tiene a nivel clínico y cómo se alteran estos datos laboratoriales. Y vamos a ver que todo ello nos hace manifiesto un incremento de nuestra demanda metabólica, lo que sumado a trastornos gastrointestinales y a datos como linfocitopenia, disminución de la prealbúmina, de la albúmina, pues agrava su condición no solo nutricional, sino definitivamente metabólica. Entonces, vamos identificando cuáles son esos aspectos. Es un paciente que pierde el apetito, no va a ingerir por ello, además de alteraciones gastrointestinales que se aseguran de que haya un problema malabsortivo, además del estado de respuesta inflamatoria exacerbada que sabemos existe en este problema y que desencadena una serie de alteraciones, sobre todo del orden catabólico, que afecta el estado nutricional y obviamente el pronóstico del paciente. Este tipo de pacientes también requiere de una instrumentalización de procedimientos, de uso de dispositivos ventilatorios, y uso de antibiótico-terapia y una serie de fármacos que, lo querramos o no, también va a tener un compromiso a nivel celular, a nivel intestinal, generando muchas veces fallo multiorgánico y en situaciones peores, pues inclusive la muerte. Lo que queremos mostrar acá es que sea que el paciente adquiere esta enfermedad y la pase temporalmente con este distanciamiento social, con este aislamiento, de alguna manera merma su actividad física, su exposición al sol. Hay toda una situación de alteración del sueño, de ansiedad, de estrés, irregularidades en el estilo alimentario y obviamente va a afectar
el contenido de vitamina D, la sensibilidad a la insulina, alteración del cortisol. Todo ello va a ocasionar definitivamente un desgaste muscular. ¿Por qué es importante dirigir la mirada hacia el desgaste muscular? Porque de acuerdo al porcentaje de pérdida de este, vamos a tener complicaciones serias, como por ejemplo, a mayor porcentaje de pérdida de masa muscular, menor respuesta inmunitaria frente a cualquier evento, cualquier noxa, obviamente mayor riesgo de infecciones, menor cicatrización, y una serie de problemas como úlceras por presión, neumonías, todo lo que incrementa el riesgo de muerte. Este es un aspecto importante, el tema de la disbiosis, porque recordemos que nosotros tenemos estos receptores AC2 en el intestino que permite justamente la expresión de un transportador de aminoácidos, de tal manera que se forma un complejo AC2 y este transportador que se encarga de permitir el ingreso del triptófano al enterocito. ¿Para qué? Para que se active la secreción de péptidos antimicrobiales y exista un equilibrio en la microbiota intestinal. Pero ¿qué pasa cuando este receptor AC2 se ocupa por el SARS-CoV-2? No se forma este complejo que permite el acceso del triptófano y por lo tanto va a haber una secreción aberrante de péptidos antimicrobiales generando esta disbiosis. ¿Esto qué va a originar? Una alteración en la estructura a nivel de los enterocitos, favoreciendo un incremento de la permeabilidad de las paredes del intestino. Esto va a ocasionar que ingresen microorganismos desde el colon hacia los pulmones, agravando las infecciones respiratorias. Este hecho de acá también es importante. Cuando el SARS-CoV-2 infecta a las células que expresan estos receptores AC2, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? La replicación activa y la liberación del virus, que ocasiona que el huésped sufra una suerte de piroptosis. ¿Qué es la piroptosis? Es la muerte celular inflamatoria que está asociada a la acción de las citoquinas gatilladas por la caspasa. Toda esta serie de procedimientos que se dan son dependientes de ATP. Entonces, una manifestación más de la necesidad de incrementar el metabolismo y de consumir energía. Asimismo, vemos que esta persistencia del ambiente inflamatorio genera cambios a nivel del eje hipotálamo, hipofisiario, suprarrenal, de tal manera que vamos a tener un incremento de los niveles séricos de cortisol, de renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y qué cambios vamos a observar? Pues vamos a observar alteraciones a nivel de la composición corporal, vamos a observar úlceras por presión, pérdida de masa muscular, edema, y sumado a la dependencia de dispositivos ventilatorios, a la inmovilización, el paciente va a presentar mayor inmovilidad y mayor desgaste de la masa muscular. Entonces, todo esto nos muestra que es una enfermedad que desgasta metabólicamente, que si esta se agrava, en los casos graves, pacientes que requieren de UCI, pues hay un evento pues netamente catabólico que va a generar el desgaste musculoesquelético asociado a desnutrición y que son la razón de ser de las complicaciones mayores que se producen en estos pacientes. En el estado crítico, pues vemos que hay una serie de fases que son importantes identificarlas porque del actuar en el momento oportuno es que vamos a tener nosotros la posibilidad de poder detener y evitar la progresión de las complicaciones de esta. Este tipo de pacientes podemos visualizar que se les tiene que colocar en posiciones que quizá no garanticen una adecuada administración de la alimentación. Digo quizá porque vamos a necesitar de utilizar algunas técnicas
que pueda a nosotros darnos la seguridad de que vamos a poder alimentar al paciente sin que por ello generemos espacios que el paciente no pueda recibir una adecuada suplementación de oxígeno o de ventilación mecánica u otro manejo o tratamiento. Entonces, son bastantes las implicancias que se dan en este grupo de pacientes que van a ocasionar compromiso del estado nutricional por disminución de ingesta, por pérdida de peso, por pérdida de masa muscular, por hiperglicemia, por resistencia a la insulina, por alteración de los niveles de electrolitos, por la misma situación de inmovilización a la que se expone a los pacientes que se encuentran en UCI. ¿Qué debemos hacer? Aún esta se presentó como un evento desconocido el año pasado, pero que hemos ido conociendo gradualmente, no se puede obviar la evaluación nutricional. Es importante porque en realidad no es nada complejo y así pues la Asociación Americana de Nutrición Enteral y Parenteral pues tiene una serie de instrumentos que facilitan identificar si efectivamente el paciente se encuentra en riesgo nutricional. Y vamos a ver que por ejemplo esta herramienta del MUST, de tamizaje nutricional, tiene pasos importantes e incluye puntos específicos, por ejemplo, el índice de masa corporal. Quiere decir que a nuestros pacientes que ingresen a la hospitalización, desde el ingreso tendría que estar consignándoseles el peso y la talla, para que según las cifras del índice de masa corporal, pues más adelante se les pueda otorgar la puntuación. Otro hecho importante es saber si ha habido una variabilidad en la pérdida de peso. De acuerdo a esta variabilidad, a esta variación, también se le otorga un puntaje. Y lo otro es estar en las condiciones de poder predecir si el paciente en los próximos 5 días no se va a poder alimentar adecuadamente. Se suma cada uno de estos puntos y obtenemos pues 0 puntos, 1 punto o 2 o más, lo que nos va a sugerir que a mayor puntuación hay un riesgo intermedio o un riesgo más alto que indica que el paciente va a requerir de soporte nutricional. Otro instrumento también importante, también validado por estas asociaciones europeas y americanas de nutrición enteral y parenteral, es el NRS, el NRS 2002. Donde tenemos 4 puntos importantes. Nuevamente, el índice de masa corporal, el porcentaje de pérdida de peso en los últimos meses, la reducción de la ingesta y reconocer si es un paciente que tiene alguna patología de gravedad. Basta que obtengamos un sí en alguno de estos parámetros, continuamos con el cribado final, que consiste ya en específicamente otorgar una puntuación dependiendo, uno, del porcentaje, de cuán mayor es el porcentaje de pérdida de peso, de cuán comprometida está la ingesta, si es esta mayor del 75%, del 50% al 75%, menos del 50% o menos del 25%. Y respecto a la severidad de la enfermedad, pues también considera una puntuación de acuerdo a determinada patología. Y se le suma una puntuación adicional si el paciente tiene más de 70 años, pues obviamente la edad complica más el cuadro de estos pacientes. Entonces, dependiendo del puntaje obtenido, si este es mayor o igual a 3, es un paciente que va a requerir de intervención nutricional. A propósito de la pandemia, también estas asociaciones europea y americana han planteado dentro de los protocolos de evaluación nutricional a los criterios de GLIM. Acá vemos que hay criterios fenotípicos y hay criterios etiológicos. Nuevamente, dentro de los criterios fenotípicos incluyen la pérdida de peso, incluyen el índice de masa corporal y la reducción de masa muscular que se puede obtener mediante algunos instrumentos, por ejemplo, el impedanciómetro. También incluyen criterios etiológicos que están en función de la ingesta y de la carga inflamatoria. Con todo esto,
por lo menos con un criterio fenotípico y un criterio etiológico, sería un paciente que requiera intervención. Si solo por la enfermedad misma reconocemos que este paciente con marcada insuficiencia respiratoria no va a poder ingerir alimentos y obviamente reconocemos en la fisiopatología de esta enfermedad la tremenda carga inflamatoria, entonces obviamente estos pacientes con COVID-19 todos deben requerir soporte nutricional, más aún si están en estas condiciones de moderada a severa, más aún el paciente crítico. Este es otro instrumento de evaluación nutricional, el Nutri-Score, que se usa en los pacientes de áreas críticas e incluye datos como la edad, datos como que nos permiten ver la gravedad de la enfermedad como el APH2, el SOFA. También es valiosa en este instrumento, es valioso el número de comorbilidades que puede presentar el paciente y los días previos a la admisión a UCI. Aún sin contar con la cifra de la citoquina, de la interleuquina 6, cuando el paciente presente un puntaje mayor o igual a 5, esto nos indica que es un paciente que se va a beneficiar tremendamente si se inicia soporte nutricional de manera temprana. Bien, entonces tenemos un paciente que está en condiciones severas, que ha ingresado a la unidad de cuidados intensivos y que requiere de soporte nutricional. Es importante ahora, en este siguiente paso, valorar si el paciente tiene proclividad de presentar el síndrome de realimentación. ¿Y cómo lo sé? Definitivamente, si el paciente tiene un índice de masa corporal bajo, por debajo de 18, peor aún, por debajo de 16, o si tiene una pérdida de peso, fíjense, 5% en un mes o más en mayor tiempo, sumado a si este paciente ha ingerido alimentos o nulo o de manera insuficiente en los días previos, 6 días previos o más de 7 días previos, si esta ingesta es menor, cubre menos del 75% del gasto energético, el riesgo de que presente síndrome de realimentación se incrementa. Ahora hay otro punto importante a este respecto, es que es necesario para nosotros poder conocer el dosaje, las cifras que puede presentar este paciente en relación al fósforo, potasio o magnesio, pues está demostrado que cifras bajas de ellas son de riesgo tremendo de que el paciente pueda sufrir de síndrome de realimentación, sobre todo si no se han corregido estas cifras. Recordemos que lo que caracteriza a la desnutrición en este caso es el catabolismo. ¿Y qué ocurre en el catabolismo? Se depleta la masa magra, pero también hay compromiso de los electrolitos. ¿Por qué? Porque en respuesta compensatoria hay una salida de los electrolitos del intracelular al extracelular. Estamos hablando de fósforo, potasio y magnesio. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de mantener la homeostasis del espacio extracelular. Entonces, ¿qué ocurre si este paciente tiene tal compromiso? Quiere decir que cuando se inicie la realimentación, este paciente se espera que haga hiperglicemia, se va a incrementar los requerimientos de insulina y va a haber una suerte de recaptación intracelular del fósforo, del potasio y el magnesio, depletándose de pronto súbitamente el espacio extracelular, ocasionándose este síndrome de realimentación y que va a ser causa muchas veces de muerte en el paciente. Otro factor de riesgo importante es la pérdida de masa grasa, la pérdida de masa muscular y comorbilidades que pueda presentar. Entonces, frente a esta situación, frente a estos criterios, hay que corregirlos y hay otras pautas importantes para evitar la presentación del síndrome de realimentación.
Bien, ahora nos toca conocer un poco en cuanto a las recomendaciones de requerimientos tanto energéticos y macronutrientes en pacientes críticos con COVID-19. Definitivamente el soporte nutricional es un pilar importante dentro de las enfermedades graves, más aún esta, y no administrarlo de modo adecuado, sobre todo individualizando al paciente en cada escenario clínico que se nos presente, pues puede agravar la condición de este. Entonces vemos que la Sociedad tanto americana como europea de nutrición enteral y parenteral sugiere que el aporte proteico sea alrededor de 1.2 a 2 gramos por kilo de peso día. En los pacientes obesos se sugiere utilizar el peso ideal y si se usa pues puede ir de 2 a 2.5 gramos por kilo de peso día. Según la Sociedad Europea, plantea usar 1.3 gramos de proteínas por kilo de peso ajustado. El peso ajustado se obtiene de sumar al peso ideal el 25% de la diferencial del peso antiguo y el peso actual. Respecto del aporte calórico que deben proporcionar las proteínas, estas deben ser de alrededor del 20 al 25%, es decir, estamos hablando de una alimentación hiperproteica. Y nos señalan además un dato importante, en pensar de menos a más. El primer y segundo día estamos hablando algo de 0.8 gramos de proteínas por kilo de peso día, y del día 3 al día 5 se puede ir incrementando de 0.8 a 1.2 gramos de kilo peso al día. Después del día quinto podemos lograr los requerimientos plenos, que pueden ser mayores a 1.2 gramos por kilo de peso día, que puede ir hasta 1.5, y en situaciones que el paciente pues verdaderamente tenga mucho desgaste muscular, pues en estos pacientes podría inclusive ir a dosis hasta 2 gramos por kilo de peso día. No se recomiendan dosis superiores a 2.2 o a 2.5, pues se ha visto que no mejoran el balance nitrogenado. En cuanto a los carbohidratos, se sugiere no superar 1.500 kilocalorías al día como carbohidratos, sobre todo haciendo énfasis en no exceder los 5 miligramos kilo minuto, de tal manera que se mantenga una glicemia alrededor de 140 a 180 miligramos por decilitro. ¿Y por qué se hace esta recomendación? Porque la tasa de oxidación de la glucosa se limita hasta los 5 miligramos kilo minuto. Luego de ella, el excedente de glucosa pues va a seguir otras vías metabólicas que no favorecen bioquímicamente al paciente. En cuanto a los lípidos, estas deben representar no más del 30% de las calorías no proteicas y recomiendan en dosis de 1 a 1.5 gramos por kilo de peso día. ¿No? En cuanto a la nutrición parenteral total, se debe asegurar el aporte de determinado tipo de triglicéridos, sobre todo los de cadena corta, que no requieren de la carnitina para que pueda acceder a la mitocondria. ¿Cómo determinar los requerimientos energéticos? Bueno, desde luego, la calorimetría indirecta siempre va a ser el gol estándar, pero reconocemos que esta es una enfermedad altamente contagiosa y que no todos los centros hospitalarios cuentan con un calorímetro indirecto. Por lo tanto, entonces esta no sería una medida óptima. Sin embargo, contamos con ecuaciones predictivas que pueden ser de ayuda, algunas más engorrosas que otras, y no deja de considerarse la regla del pulgar como una de las formas adecuadas para obtener los requerimientos calóricos del paciente, ¿no? Que es alrededor de 20 a 25 kilocalorías por kilo de peso, porque estamos hablando que en un paciente crítico el soporte nutricional recomendado es el que es hipocalórico e hiperproteico. Ahora, se hacen algunas otras sugerencias que en la fase temprana, estamos hablando de las primeras 72 horas, no se debe exceder del 70% del requerimiento calculado para el paciente, justamente para evitar este síndrome de realimentación. Después del día 3, después de estas 72 horas, se puede seguir incrementando el aporte energético gradualmente.
Es más, hay quienes señalan que a partir del día 5º al día 7º, sí ya podemos estar próximos si obviamente las condiciones individuales del paciente lo favorecen, poder lograr el 100% del requerimiento estimado. En esta lámina lo que se quiere mostrar es que en la primera etapa, en la etapa donde utilizamos la nutrición enteral precoz, se debe evitar el riesgo de hiperalimentar. Y cuando ya nos encontramos después del día 4, hemos resucitado al paciente, hemos mejorado su condición hemodinámica. Si sus condiciones clínicas particulares lo ameritan, pues en estas circunstancias lo que debemos evitar es el riesgo de subnutrirlo, es decir, se espera que optimicemos el soporte nutricional. Y acá se hace un apunte importante. Si nosotros valoramos y nos encontramos al día 4 y el paciente no logra recibir por encima del 65% de sus requerimientos, sí estaría indicada la nutrición parenteral suplementaria. De tal manera que no lo hagamos que el paciente empiece a hacer un balance calórico negativo o no reciba el aporte proteico adecuado. Entonces, en este esquema vamos evaluando cómo que desde la fase aguda temprana de la enfermedad crítica, continuando con la fase aguda tardía de la enfermedad crítica, transcurren no más de una semana y debemos poner énfasis en, primero, la estabilidad hemodinámica y metabólica. Evaluar esos parámetros que a nosotros nos sugieren que el paciente metabólicamente no va bien. Por ejemplo, hipernatremia, hipocalemia, hiperglicemia, es un paciente edematoso. Entonces, esos son datos, está con hiperlactatemia, esos son datos que nos sugieren que el paciente tiene franca inestabilidad metabólica, amén de probablemente hemodinámica, y tenemos que iniciar una terapia nutricional progresiva, tratando de prevenir en todo momento la sobrealimentación. Fíjense, empezamos con el 25% de los requerimientos al primer día y esperamos al tercer día estar en el 75%. Por eso es que se habla de requerimientos energéticos hipocalóricos. Ya cuando llegamos al día 4 hasta el día 7, se espera ir mejorando el aporte calórico, tratar de llegar con los requerimientos al 80 o 100%. Probablemente en este momento el paciente está recibiendo entre 20 y 25 kilocalorías kilo día, como lo señala la regla del pulgar para los pacientes. Entonces estamos hablando de un soporte nutricional isocalórico. Cuando el paciente avanza, estamos en una fase tardía o crónica. Si es que esta inflamación se torna crónica, que no podemos precisar cuánta será la duración de este proceso, es un paciente que se encuentra obviamente en catabolismo, con disfunción orgánica persistente. Entonces, es necesario implementar ejercicios de resistencia, ¿no?, de manera pasiva, y se entiende, ya tiene un mayor control de la parte hemodinámica, entonces podemos progresar inclusive con el aporte calórico. Estamos hablando de un soporte nutricional hipercalórico que va de 30 a 35 kilocalorías por kilo de peso día, tratando de buscar justamente esa recuperación y que este paciente pueda salir de UCI. Lo que buscamos en este momento es que el paciente realmente se encuentre en ese proceso anabólico y de recuperación. Hay algunas consideraciones que hay que hacer respecto de algunos inmunomoduladores, ¿no? Mucho antes se ha hablado del tema de la glutamina, por ejemplo, ¿no? Y al respecto, reconocemos que es importante. ¿Por qué? Porque sabemos de las bondades que tiene a diversos niveles y diversas acciones, sobre todo a nivel inmunológico, a nivel que es un nutriente óptimo, ideal de los enterocitos, mejora los linfocitos, los fibroblastos, inclusive contribuye al equilibrio ácido-base mediante la producción de amonio,
a nivel renal, el sustrato de síntesis de purinas y pirimidinas para la formación del ADN y del ARN. El tema es que el incremento de amonio podría perjudicar en pacientes que se encuentran con falla hepática o va a ser difícil para pacientes con falla renal. De ahí que todavía los estudios que se hacen, que tienen algunas limitaciones porque la mayoría son hechos en serie de casos, no permiten una generalización de los resultados. Sin embargo, hay muchos que señalan que sí pueden ser favorables. En cuanto a los omega 3, reconocemos pues, que estos tienen una potente acción antiinflamatoria, que es importante, pues suprime el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, favorece la inmunosupresión, disminuyendo la liberación de mediadores proinflamatorios, como cuáles, como la interleuquina 1, como el factor de necrosis tumoral alfa, de tal manera que se consideran especialmente útiles en pacientes sépticos. Entonces, tiene un papel benéfico y sobre todo, pues se logra este papel benéfico a través de la modificación de los fosfolípidos a nivel de membrana celular, de monocitos, de macrófagos, de células inflamatorias, etcétera. Sabemos que desplaza el ácido araquidónico, que es proinflamatorio. Entonces, el omega 3, pues sí, tendría importancia en su uso, ¿no? En cuanto a la arginina 3, también se sabe que esto es un aminoácido condicionalmente esencial, que también tiene un rol importante en la inmunidad celular, sobre todo a nivel de los linfocitos, y bueno, se ha visto la utilidad, la importancia de su uso. En cuanto al selenio, conocemos que el déficit de selenio va a generar oxidación en el huésped y esto ocasiona deterioro del sistema inmunitario, mutaciones de variantes inclusive de los virus ARN. De ahí que el déficit del selenio aumenta la patología, por ejemplo, del virus de influenza. Es importante también señalar que el selenio junto a la vitamina E previene la formación de radicales libres para prevenir ese daño oxidativo que hay a nivel no solo celular, sino también tisular. De ahí que se sugiere que podría también ser importante su uso. En cuanto a la vitamina C, se conoce que tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, también es inmunoestimulante, tiene propiedades antivirales, tiene efecto sinérgico con los corticosteroides, pues va a suprimir este factor nuclear kappa beta importante en el gatillo de todo el desgaste muscular que existe por acción inflamatoria. De ahí que es importante también tenerla en cuenta. En cuanto a la vitamina D, sabemos que tiene un papel importante en la regulación del calcio y el fósforo, pero no hay que olvidar que facilita la formación de las catecolicidinas. Y las catecolicidinas son sustancias antimicrobianas producidas por nuestro organismo y que actúan en contra de la bacteria de la tuberculosis. De ahí que es importante su administración. ¿Y qué pacientes tienen carencia de esta vitamina? Los obesos. Los obesos tienen gran carencia de vitamina D. Además, la disminución de vitamina D dificulta que se activen, por ejemplo, los natural killer o las células T. De ahí que hay mayor riesgo de que estos pacientes puedan presentar compromiso del aparato respiratorio, ¿no? Otro micronutriente también importante es el zinc. El zinc reconocemos su importancia en el crecimiento y diferenciación de la supervivencia de las células. Participa en el metabolismo de las proteínas y de los ácidos nucleicos. Es un gran antioxidante y un gran antiinflamatorio. Disminuye el estrés oxidativo, el daño no a nivel de los ADN. El incremento de la concentración de zinc intracelular genera deterioro de la replicación del ARN. Inhibe, por lo tanto, la replicación del SARS-CoV y tiene acción importante, no olvidemos, en síntomas, en datos, en cuadros clínicos diarreicos. Y también evita las infecciones del tracto respiratorio y es un gran protector de la apoptosis
y recordemos que en el COVID-19 hay gran piroptosis. Entonces, estos micronutrientes pues, pueden considerarse importantes. Entonces, ¿cómo hacer el manejo nutricional en el paciente? Hay dos situaciones. El paciente que tiene ventilación no invasiva, que en este caso se debe promover la nutrición bioral tan pronto como sea posible y evitar que ésta se afecte. Y acá hay un punto clave, 60%. Si la ingesta vía oral es insuficiente para cubrir el 60% durante más de 2 días, entonces considerar el uso de la suplementación nutricional oral. ¿Cómo hago esta suplementación? Se entiende que con esa suplementación debo cubrir ese 40% restante que el paciente no está recibiendo. Y eso no se puede hacer con un módulo, es decir, con un nutriente. Esa suplementación se tiene que hacer con un nutriente completo, que tenga toda la gama de macro y micronutrientes. Y por lo menos debe aportarle al paciente en términos de calorías más o menos 400 kilocalorías y alrededor de 30 gramos de proteínas. Esto es lo que se espera complete ese 40% que el paciente no puede ingerir. Ahora, si la ingesta se mantiene insuficiente, además por más de 5 días, no se puede esperar más. Entonces se debe continuar con la nutrición enteral. ¿Y esto qué exige? Que probablemente coloquemos una sonda nasogástrica o una sonda orogástrica o quizá una sonda pospilórica, ¿no? Esto es importante y muy necesario, ¿no? Y aún así, tener en cuenta que si esto es suficiente, podemos seguir progresando a una nutrición parenteral complementaria o suplementaria. ¿Cómo reduzco el riesgo de aspiración en este tipo de pacientes que tienen franca demanda ventilatoria? ¿Cómo lo hago? Pues utilizando sondas que no sobrepasen los 8 French. Siempre que vamos a administrar nutrición enteral, en estos casos más aún debe ser mediante una bomba de infusión y asegurando que el paciente pueda tener la espalda o la cabecera por encima de los 30-40 grados del horizontal y no dejar de considerar los procinéticos, ¿no? Hasta que el paciente no tenga un residuo gástrico incrementado y pueda tolerar mejor el soporte nutricional y todo el manejo que puede estar recibiendo. ¿Cómo manejamos al paciente que ya está en ventilación mecánica invasiva? Definitivamente hemos visto a lo largo de toda la charla el uso de la nutrición enteral temprana. Estamos hablando de las primeras 24 a 36 horas de admisión en la UCI o incluso 12 horas después de la intubación mediante la colocación de la sonda nasogástrica orogástrica, como hemos señalado. Tanto la Sociedad Americana y Europea recomienda empezar con una dieta calórica. Hemos visto que el primer día el 25% de los requerimientos, el segundo día el 50%, el tercer día el 75% y así. Es decir, sugieren una nutrición enteral hipocalórica de 10 a 20 mililitros por hora mediante infusión continua e ir progresando lentamente. ¿Y qué hacemos luego que el paciente crítico ya salió del ventilador mecánico? De hecho, se ha visto que pueden presentarse problemas de deglución y disfagia, inclusive hasta 3 semanas posteriores a la extubación. ¿Qué es lo que debemos hacer? Considerar modificación de la textura de alimentos. No se recomienda dieta líquida. Lo que se recomienda son purés, papillas, para evitar el riesgo de aspiración. Y se debe ir incrementando el gasto energético hasta más o menos 1.7 veces sobre el gasto energético de reposo. Es decir, asegurar que el paciente pueda recibir por lo menos 35 kilocalorías de kilo de peso al día para seguir promoviendo la rehabilitación nutricional. Entonces, vamos haciendo un repaso rápido. Reconocemos que hay un alto riesgo de desnutrición en este paciente por el cuadro inflamatorio, por los síntomas gastrointestinales. Advertimos que hay una serie de requerimientos nutricionales que hay que cumplir, tanto a nivel calórico y proteico, y que se va a optar
dependiendo si el paciente tolera la vía oral o no la tolera, vamos a iniciar con dietas de alta densidad calórica. ¿Por qué iniciamos con dietas de alta densidad calórica? Porque son nutrientes que tienen por cada mililitro más de 1.5 kilocalorías. Entonces necesitamos con menos volúmenes lograr el mayor aporte calórico y de requerimientos. Es un paciente que está taquineico, que está disneico y necesitamos lograr un aporte. Luego hemos visto esa cifra del 65%, entonces si no lo logramos y el paciente está aún con vía oral, pues aportar ese suplemento nutricional hipercalórico, hiperproteico para completar. Y si aún no logramos el requerimiento hiperproteico, allí sí se puede completar con módulos proteicos para tratar de lograr esa dieta hiperproteica en el paciente. Si ya no lo tolera la vía oral y no alcanzamos los requerimientos, pues vamos a la nutrición enteral, ¿no? Ya vimos las consideraciones a tener en cuenta y si aún no se logran los requerimientos, pues podemos también considerar la nutrición parenteral suplementaria. Puntos claves de la charla. Terapia nutricional precoz en pacientes críticos con COVID-19. Los pacientes con sepsis por COVID-19 y shock séptico no presentan contraindicación para iniciar nutrición enteral, sobre todo trófica, ¿no? Excepto que las dosis de vasopresores se encuentren altas, estén en aumento y obviamente pues haya un compromiso de disocia tisular, disfunción gastrointestinal con intolerancia. Hablamos de intolerancia, el paciente presenta náuseas, vómitos, diarrea, distensión abdominal y cuando hablamos de diarrea estamos hablando de más de 1000 mililitros, ¿no? Por día. Nutrición enteral trófica, ¿qué significa? Administrar la nutrición enteral a 10 a 20 mililitros por hora con una progresión gradual. Esa es la mejor estrategia. El cálculo de requerimientos, la regla del pulgar no sirve y hay que usarla. La sobrealimentación temprana debe evitarse. La ingesta calórica temprana agresiva, pues ¿qué va a ocasionar? Mayor hiperglicemia, mayor requerimiento de insulina y mayor compromiso metabólico del paciente. Se debe prevenir en todo momento el déficit calórico acumulativo y esto es algo importante porque en el tiempo este déficit calórico, como podemos ver en la lámina, puede llegar a ser inclusive mayor de 10.000 kilocalorías en una semana. De ahí que debe incrementarse el aporte del soporte nutricional en un 50-70% en el día 3. Después del día 3 podemos intentar alcanzar 80-100% de los requerimientos hasta poder lograrlo al 7º día, ¿no? La administración de proteína también debe ser gradual y no es una contraindicación hacer nutrición enteral en un paciente pronado, pues este es factible y es seguro con el seguimiento y la vigilancia adecuada y siempre manteniendo esa cabecera semi-elevada. Es necesario asegurar el aporte de vitaminas y elementos traza y seguir una estrategia de represión. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Pajuelo, por una brillante exposición. Vamos a permitir unos minutos para algunas preguntas del público. Mientras tanto, doctora, yo quería hacerle una consulta aprovechando una pregunta. El otro día escuché un término que mencionaba sobre lo que era la hipoalimentación permisiva, que consistía en prolongar la nutrición trófica hasta 6 días, ¿no? Normalmente usted lo menciona que es de 2 y luego ir progresando a partir del 3er y 4.º día. Pero ellos mencionaban de que bueno, si bien es cierto no está establecido, pero es un concepto, digamos, entre comillas, nuevo sobre esto de prolongar esta nutrición trófica por 6 días con el objetivo de disminuir, digamos, la producción inflamatoria que se produce en ese tipo de pacientes en etapa aguda, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted al respecto, doctora? Gracias por la pregunta, Juan. Es muy, muy importante esto. Lo que hay que tener en cuenta es que cada paciente se evalúa de manera individual. Hay que individualizar el paciente. ¿En qué sentido?
Si el paciente previamente se ha encontrado bien nutrido y tiene el impacto de una enfermedad aguda, pues obviamente este paciente puede darnos un poco más de tregua dadas las circunstancias. ¿Qué circunstancias? Que se encuentre con soporte vasoactivo, doble, triple, que no logremos una reanimación rápida del estado hemodinámico, que sea un paciente que tenga tal situación y que previamente pues no ha tenido mayor compromiso. Obviamente todo el tiempo que tardemos en administrarle a este paciente sus requerimientos, vamos a estar hablando de ese balance calórico negativo y proteico negativo que al final nos va a pasar una factura, definitivamente, porque va a desgastar sus compartimentos corporales y va a mermar su reserva funcional. Pero es casos excepcionales porque el paciente hemodinámicamente pues no responde, pero no es que sea una estrategia que podamos usarla por me gusta esta técnica y voy a usarla, ¿no? Es, se piensa que se podría extrapolar, ¿no? Porque a la hipercapnia permisiva que me va a dar tregua de hacer un manejo ventilatorio, no tendría el mismo impacto dadas las condiciones particulares del paciente. Entonces, hablar de una dieta hipocalórica, eso hay que tenerlo claro, es un paciente que se va a desgastar. Entonces, pero si no tengo más alternativa, entonces probablemente me tenga que manejar en esos rangos, ¿no? Pero lo ideal sería que es un paciente, si previamente tiene compromiso nutricional y veo que esto no marcha, pues tratar de encontrar la causa que evita de que este paciente pueda responder al manejo que se pueda hacer hemodinámico, antibiótico, antiinflamatorio, para que pueda salir, ¿no? Que esta resucitación sea lo menos larga, lo más rápida, el manejo del evento que está desencadenando todo este estado inflamatorio, ¿no? Entonces necesitamos un manejo metabólico del paciente, mejorar estos electrolitos, mejorar las cifras de glicemia para poder seguir progresando, ¿no? Entonces hablamos de nutrición trófica, 10 a 15 mililitros hora día, ¿no? O sea, entonces eso, ¿qué nos está diciendo? Cerca de 360 centímetros cúbicos, que si tenemos una fórmula hipocalórica estamos hablando de 360 kilocalorías por día. Y claro, obviamente, lo mínimo que necesita un cerebro por día para funcionar justamente es de 100 a 150 gramos, ¿no? De glucosa, que haría esas cifras de aporte calórico. Sin embargo, nosotros necesitamos que no se deplete, ¿no? No sería una terapia que uno la pueda seguir alegremente sin que después va a tener que cobrarse un riesgo y un daño en el paciente. Eso es lo que podría comentar respecto de eso. Muchas gracias, doctora.